Hola con todos, somos de la Universidad Técnica del Norte y hoy les vamos a conversar un poco sobre lo que sería la realidad nacional y elementos del desarrollo económico. Para empezar esto, hay que preguntarnos qué es la realidad nacional. Esto no es más ni menos que el conjunto de características que tiene una nación. Y ahora, ¿de qué nación vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del Ecuador. El Ecuador es muy diverso, ya sea en flora, en fauna o en costumbres. Hasta tiene una riqueza natural bastante extensa. Primero hay que preguntarnos de dónde viene su nombre Ecuador. Su nombre Ecuador viene ya que está justo en la línea equinoccial. Y la línea equinoccial divide el planeta en dos hemisferios. Así que porque está en el medio de equinoccial, viene su nombre Ecuador. También, como sabemos, Ecuador está justo en Sudamérica y tiene límites. Los límites del Ecuador son: al norte está con Colombia, al sur y este está con Perú y al oeste está con el Océano Pacífico. También algo muy importante del país es que tiene regiones: costa, sierra, oriente y la insular. En la costa es bastante caluroso y es bastante húmedo. En la sierra se destaca por sus montañas y volcanes como el Cotopaxi y el Chimborazo. En la Amazonía se destaca ya que hay mucha selva, muchos ríos y mucha diversidad en animales. Y la insular está en el océano y está a pocos kilómetros de la costa. Ahora, el clima del Ecuador. El clima del Ecuador, la verdad, es bastante diverso, ya que, como dije antes, cada región tiene diferente clima. Y ahora, ¿por qué pasa esto? Pasa por los relieves o por la corriente marina que hay en cada lugar. Ahora, un pequeño dato importante es que las Islas Galápagos es lo más importante que tiene el país. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha variedad de animales, como por ejemplo, tenemos lo que es las tortugas gigantes, iguanas, aves de patas azules o hasta flamencos. Además que ahí fue donde estuvo el famoso científico Charles Darwin investigando los animales y ahí se desarrolló la famosa teoría de la evolución. Ahora, en la población del Ecuador, en el 2004 tenía 13.9 millones o hasta 14 millones de habitantes. Y aquí en donde más viven las personas es en la costa y en la sierra, en los cuales se destaca los que son los indígenas, personas mestizas o hasta combinaciones de españoles y afros. Existen más de 2 millones de personas o migrantes en otros países. ¿Por qué pasa esto? Es porque algunas personas tratan de buscar una mejor calidad de vida en otros países, como por ejemplo tenemos aquí España, Italia e Estados Unidos. También algo bastante representativo de nuestro país son los idiomas oficiales, los cuales sabemos son dos. Es el castellano y el quichua, pero también hay más idiomas en otras partes del país, como por ejemplo son el shuar, el guaraní, el sáchila o el achuar. Muchas gracias. Educación y cultura. En el Ecuador, la educación es gratuita y obligatoria entre los 5 y los 14 años. Actualmente, el 93% de las personas mayores de 15 años sabe leer y escribir, lo que refleja un buen nivel de alfabetización en el país. Existen dos sistemas educativos principales. Uno es el sistema castellano y otro el sistema bilingüe intercultural. Ecuador es un país muy pluricultural y plurinacional, lo que significa que dentro de su territorio conviven diferentes pueblos, culturas y nacionalidades con costumbres, tradiciones y lenguas propias. En cada región del país existen manifestaciones culturales distintas. En la costa se encuentran los Agua, Chachi, Sáchila y Manta Huancavilca.
En la sierra está la cultura quichua, conserva tradiciones ancestrales, especialmente en su idioma, vestimenta y costumbres. En la Amazonía viven pueblos como los Shuar, Achuar, Cofan, Guarani, Zapaya, que mantienen su forma de vida tradicional y su relación con la naturaleza. Economía. La economía ecuatoriana se ha basado históricamente en la agricultura, sin embargo, a lo largo del tiempo se han dado varios cambios importantes. En 1965 se aprobó la Ley del Desarrollo Industrial, la cual impulsó la creación de nuevas fábricas y ayudó al crecimiento de la industria en el país. Durante el siglo 70, el petróleo se convirtió en el principal producto de exportación, marcando una nueva etapa en la economía nacional. En el año 2002, el Producto Interno Bruto del Ecuador alcanzó los 24.311 millones de dólares. Los principales productos de exportación del país son el petróleo, el banano, el cacao, el café, el arroz y las flores, los cuales representan una parte fundamental de los ingresos económicos del Ecuador. Agricultura. El Ecuador tiene destinado menos del 10% del territorio nacional para el cultivo y la agricultura. Aún así, este sigue siendo una de las principales actividades económicas del país. Entre los productos más importantes de exportación del Ecuador se encuentra el banano, la caña de azúcar, el arroz, el maíz, la papa, el café y el cacao. El banano es considerado el más importante, ya que Ecuador es uno de los mayores exportadores de banano de todo el mundo. También el cacao, que se exporta a países europeos para la creación del chocolate. Sin embargo, las nacionalidades indígenas han advertido sobre el riesgo de perder las tierras fértiles debido a la explotación y expansión de cultivos destinados para la exportación. Esto refleja que necesitamos equilibrar el desarrollo económico de la protección de los territorios y a la misma vez la soberanía alimentaria. Bueno, por otra parte tenemos la silvicultura. La silvicultura se refiere al aprovechamiento de los bosques, ya que los bosques ecuatorianos cubren alrededor del 38% del territorio nacional. De ellos el Ecuador extrae recursos como la madera, el caucho, la tagua y la quina. Además, Ecuador posee una de las mayores reservas de la balsa del mundo, un recurso que es buscado de manera internacional. Entre los principales problemas existe que en la provincia de Esmeraldas y la Amazonía existe mucha deforestación. Y aunque en Ecuador existen demasiados parques nacionales y áreas protegidas, no son suficientes para frenar la pérdida de la biodiversidad y los ecosistemas. La minería. El país cuenta con riquezas naturales, pero su extracción ha generado conflictos sociales y ambientales. Aunque el estado de sueño de estos recursos otorga concesiones a empresas extranjeras para su explotación, esto nos ha causado dependencia económica y pérdida sobre el control de estos recursos. Las actividades mineras y petroleras contaminan ríos, destruyen bosques y afectan a la biodiversidad de la Amazonía. Afectan también a territorios ancestrales y comunidades que son invadidos sin previo aviso, violando sus derechos y modos de vida. En lugares como Sarayaku han resistido a las empresas mineras y petroleras, defendiendo la naturaleza como ser vivo y fuente de vida espiritual. La industria. La industria ecuatoriana históricamente fabricaba productos principalmente para consumo interno. En 1965, el país comenzó a diversificar su producción, instalando fábricas de electrodomésticos, productos farmacéuticos, textiles y derivados del petróleo. Esto marcó un gran paso hacia la industrialización, impulsando así al comercio. En los últimos años, muchas industrias, especialmente las textiles, se han visto afectadas por la importación de productos chinos, que suelen ser más baratos y abundantes. Energía. Existe un déficit de energía por falta de inversión estatal. Esto significa que el país no se produce suficiente energía eléctrica porque el Estado no ha invertido
lo necesario en nuevas plantas o proyectos. Por eso a veces podemos representar escasez o cortes de luz. El país compra electricidad a Colombia, Perú y productores eléctricos. Como no generamos toda la energía que necesitamos, Ecuador debe comprar electricidad a estos países vecinos y esto representa un gasto adicional para nuestro país. Nuestro país tiene muchos ríos y montañas, lo que permite construir represas y generar energía con el agua. Por eso se dice que tenemos un gran potencial para producir energía limpia y renovable. El 65% de la electricidad proviene de hidroeléctricas. El resto se genera en plantas térmicas con carbono o derivado de petróleo. Moneda y banca. Antes del año 2000 en Ecuador se usaba el sucre como moneda nacional. Sin embargo, con el tiempo perdió su valor debido a la crisis económica y la inflación que vivía el país. En el año 2000 se implementó la dolarización adoptando el dólar estadounidense. Para estabilizar la economía y frenar la devaluación del sucre, el gobierno decidió reemplazarlo por el dólar. Desde entonces, usamos el dólar estadounidense como moneda oficial, lo que ayudó a mantener los precios más estables y recuperar la confianza económica. El Banco Central dejó de emitir moneda y se reestructuró al sistema financiero. Cuando Ecuador adoptó el dólar, el Banco Central ya no pudo seguir imprimiendo su propia moneda, que era el sucre. Esto obligó a reorganizar todo el sistema financiero del país para adaptarse al nuevo modelo dolarizado y garantizar que los bancos trabajen con estabilidad. Antes de la dolarización, en el año de 1999 hubo una gran crisis económica. Muchos bancos del país quebraron y la gente perdió sus ahorros que tenían. Esta situación fue una de las principales causas por la que el Ecuador decidió cambiar su moneda al dólar. El comercio exterior es una de las principales fuentes de ingreso del Ecuador, ya que nuestro país exporta productos muy reconocidos a nivel mundial. Entre ellos están el petróleo, el banano, el camarón, el cacao y el café, que son parte importante de nuestra economía. En el año 2001, las exportaciones llegaron a más de 4.600 millones de dólares, mientras que las exportaciones fueron un poco mayores, con más de 5.300 millones. Además, Ecuador compra al extranjero maquinaria, equipos de transporte y materias primas para la industria, principalmente desde países como Alemania, México e Italia. Todo esto demuestra que el comercio exterior conecta al Ecuador con el mundo y contribuye al desarrollo del país. Transporte. El transporte en Ecuador es fundamental para el movimiento de personas, productos y para fortalecer la economía. En el año 2001, la red de carreteras tenía más de 43.000 kilómetros, aunque solo una parte estaba pavimentada. La famosa carretera panamericana recorre el país de norte a sur, facilitando el comercio interno y las exportaciones. También existe una red ferroviaria de casi 1.000 kilómetros y varios puertos importantes, como Guayaquil, Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar, desde donde salen y llegan productos del exterior. Además, ciudades como Quito y Guayaquil cuentan con aeropuertos internacionales que permiten la conexión directa con otros países. Disposición en las comunicaciones, que es un elemento clave en la realidad nacional. Empecemos con las comunicaciones. Las principales ciudades del país están equipadas con servicios como teléfono, radio, televisión y cable. Un dato importante es la gran penetración de la radio, pues en los años 2000 existían más de 5 millones de radios. La prensa nacional cuenta con referentes como El Universo, El Comercio, El Telégrafo y La Hora. Es vital entender que estas comunicaciones no solo informan, sino que
activamente favorecen la educación y la integración social. Pasamos a lo que sería trabajo y gobierno. En trabajo y gobierno, la población económicamente activa es de 5.1 millones de personas. La mayoría, un 67%, se concentra en el sector de servicios, le sigue un 24% en industrias y construcción y un 7% en agricultura. Además, el sector laboral está presentado por sindicatos importantes como el FUT, la CTE y el COS. En cuanto al gobierno, él está organizado de 3 funciones principales. La una sería ejecutiva, conformada por el presidente y sus ministros. La segunda sería legislativa, ejercida por el Congreso o Asamblea Nacional. Y la tercera es la judicial, liderada por la Corte Suprema de la Justicia. A nivel subnacional, cada provincia cuenta con gobernador, prefecto, mientras que los cantones son administrados por alcaldes. En conclusiones, estos datos reflejan la organización social y la política del país. El reto, como parte de la realidad nacional, es seguir construyendo un Ecuador más justo y equitativo, fomentando la participación ciudadana y el respeto a la diversidad. Yo soy Mileni Mejía y les voy a hablar de los partidos y movimientos políticos del Ecuador. En Ecuador, la política es increíblemente diversa y eso se refleja en la cantidad de organizaciones que existen. Se sabe que tenemos más de 25 organizaciones políticas dentro del país. Esto significa que hay una gran variedad de ideas. Históricamente hemos tenido actores importantes como el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática o también la Sociedad Patriótica. En la actualidad se puede ver con gran fuerza movimientos como por ejemplo la Revolución Ciudadana y la del partido del gobierno actual, Acción Democrática Nacional o ADN. Todos estos grupos representan diferentes ideologías y buscan defender los intereses de distintos sectores sociales. Me parece muy importante también hacer una mención especial al movimiento indígena, liderado por la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y su brazo político Pachacútic, ya que ha sido un actor fundamental en la historia reciente, impulsando la defensa de la diversidad, los derechos colectivos y la justicia social en el país. Son voces que han logrado cambiar la agenda nacional por completo. Para finalizar, podemos decir que nuestro país ha pasado por momentos muy duros. La crisis económica, el desempleo y la desigualdad social son problemas que desafortunadamente han provocado una ola migratoria masiva. Miles de ecuatorianos, incluyendo profesionales, están saliendo del país buscando oportunidades y sobre todo seguridad, que es hoy uno de nuestros mayores desafíos. Pero es importante recordar también los grandes logros que hemos alcanzado. Gracias a la lucha de los movimientos sociales, ecologistas, laborales y de mujeres, se han reconocido los derechos colectivos, se ha impulsado la educación bilingüe y se ha demostrado la riqueza de nuestras culturas ancestrales, que es muy importante. El reto que tenemos hoy es enorme y muy claro: construir un Ecuador más justo, más solidario y más equitativo. Esto no lo vamos a lograr sin la participación de todos. Necesitamos una ciudadanía más activa, que exija honestidad y transparencia en el sector público y que respete profundamente la diversidad que nos hace únicos. Con unidad, con dignidad y con un compromiso real, podemos asegurar ese futuro de progreso que todos los ecuatorianos merecemos y soñamos. Muchas gracias.